Con ustedes, la entrevista de la semana. El maestro insignia y honor. En la entrevista con Clever Hidalgo, hoy contamos con la presencia del ingeniero Juan Borja, presidente de la Federación de Asociaciones de Profesores de la Universidad Central del Ecuador. Él habla acerca del veto a la Ley de Educación Superior. Qué gusto estar nuevamente con ustedes, amables televidentes de este su espacio de entrevistas. Nos acompaña en esta oportunidad el ingeniero Juan Borja, quien es presidente de la Federación de Asociaciones de Profesores de la Universidad Central del Ecuador. El ingeniero Borja es ingeniero agrónomo, además de catedrático de la Facultad de Ciencias Agrícolas de la Universidad Central del Ecuador. Con él vamos a dialogar un tema espinoso dentro de la sociedad ecuatoriana, como es el tema de la ley de educación superior y los vetos del presidente. Juan, desde la óptica de los profesores, ¿cuál es el criterio que ustedes tienen respecto a la ley de educación superior aprobada en asamblea y el respectivo veto del presidente Correa? Bienvenido. Los universitarios estamos defraudados por la forma en que el gobierno y su mayoría de asambleístas y sus aliados han dado el tratamiento a la ley de educación superior. Cuestionamos el hecho de que se haya aprobado una ley sin contar con los votos que se requieren en la asamblea, 63 votos. Hay un voto que está cuestionado porque un asambleísta de Alianza País no pudo haber participado en la votación, puesto que el principal no había presentado la excusa. También los universitarios estamos indignados porque durante un año hemos estado dialogando en la asamblea con los asambleístas y resulta que llega el señor presidente Correa y establece un veto a todos los acuerdos a los que habíamos llegado los miembros de la educación universitaria y el gobierno y sus asambleístas. Juan, ¿cuáles son precisamente estos puntos críticos para las universidades, para los estudiantes? ¿Cuáles son estos puntos? Bueno, resulta ridículo y hasta tragicómico. El presidente tenía que presentar el veto parcial a la ley y nos presenta un documento que tiene 88 hojas, 85 artículos que son observados por el presidente y 15 disposiciones generales, transitorias y de régimen de transición que también son observadas por el presidente. Entonces, en la práctica es un nuevo proyecto. ¿Qué es lo que nosotros cuestionamos? Cuestionamos cómo el gobierno atenta contra la autonomía universitaria. Miren, el gobierno establece la creación de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología e Innovación, un nombre pomposo. Pero resulta que esta secretaría, cuyo secretario es designado a dedo por el presidente de la República. A dedo por el presidente de la República. Va a ser la que ejerza la rectoría del sistema. ¿Qué quiere decir esto? Que es esta instancia y este secretario el que va a disponer cómo van a repartirse los recursos en las universidades, los recursos económicos. Es esta instancia la que va a registrar y homologar los títulos universitarios. Esta instancia es la que va a imponer un examen de habilitación para los profesionales que ya obtuvieron su título, con el pretexto de que es necesario saber si están bien capacitados y formados. Y va a extender el certificado para que ellos puedan ejercer la profesión. Esta es la secretaría, digamos, principal que va a regir a dedo desde la presidencia de la República. ¿Cuáles son las otras instancias, digamos, de administración dentro de las universidades? Esta secretaría no está contemplada en la Constitución. Es un invento del presidente Correa y de los asambleístas de gobierno. Las dos instancias que están planteadas en la Constitución por la que votamos los ecuatorianos son el Consejo de Educación Superior y el Consejo de Evaluación y Acreditación de la Calidad de la Educación Superior. Pero resulta también que estas dos instancias que deben dirigir y evaluar a las universidades también van a ser tomadas por el gobierno. ¿Por qué? Porque en el Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación existen 6 miembros. 3 miembros son de la academia, de las universidades, y 3 del Ejecutivo. A los 3 se les selecciona a través de concurso de posición y merecimiento, a los que vienen de la academia. Pero a los que vienen del Ejecutivo puede ser cualquiera, con cualquier requisito, puede ser hasta un bachiller que integre el Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación. Y lo grave es que de los 3
se tiene que escoger al presidente. Pero ahí no está el problema está en que este Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación tiene atribuciones que son muy importantes. ¿Cómo cuáles? Como, por ejemplo, puede suspender la entrega de rentas a las universidades que no estén cumpliendo, entre comillas, con los estándares e indicadores de calidad que se establece. Puede suspender a esas universidades y puede hasta clausurarlas. Nosotros decimos y opinamos que seguramente serán aquellas universidades que no concuerden con los puntos de vista y las orientaciones políticas del gobierno. Entonces, miren, el Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación también estará en manos del gobierno. Y por otro lado está el Consejo de Educación Superior, la tercera instancia, que está formado por 6 miembros de la academia, 4 del Ejecutivo y un vocal de los estudiantes. A los docentes se nos deja a un lado. Con toda la experiencia que tenemos para poder aportar en un consejo tan importante, no se nos toma en cuenta. Pero ¿dónde viene la trampa acá? Que resulta que en una de las transitorias de la ley se plantea que en 60 días el Consejo Nacional Electoral tendrá que elegir a los miembros de la academia, a esos 6 representantes. Pero que si en 60 días no se lo hace, tendrá que ser la Secretaría Técnica, que es dirigida por el gobierno, la que los designe. Estamos seguros que los señores del Consejo Nacional Electoral, que también en eso tiene mayoría el gobierno, dirán que no lo pudieron hacer. Entonces Correa ordenará al secretario de Ciencia y Tecnología que defina cuáles son los 6 vocales que integran este consejo y por lo tanto entonces el gobierno tendrá la cabeza, el cerebro que será la secretaría y tendrá los brazos, el uno del Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación y el otro del Consejo de Educación Superior, para dominar a la Universidad Ecuatoriana. Pero el gobierno dice totalmente lo contrario, que este es el gobierno de las manos limpias, que es el gobierno de la meritocracia y que justamente se está aplicando eso y que es normal estos procesos de cambio de la revolución ciudadana. ¿Es verdad esto? Nosotros los docentes universitarios queremos el cambio de la universidad. Queremos una ley que se convierta en un instrumento para que la universidad pueda cumplir ante la sociedad. Queremos una universidad que genere ciencia, tecnología para resolver los problemas de los pobres de nuestro país y también para romper con la dependencia tecnológica que tenemos con las superpotencias. Queremos formar profesionales altamente capacitados, pero también con sentimiento humanista, y queremos vincularnos a la comunidad a través de los procesos de extensión universitaria, y para eso necesitamos una ley, pero una ley que tome en cuenta los puntos de vista de quienes somos los actores del sistema, los universitarios. Mire, al gobierno no le interesa la calidad del sistema de educación superior, porque se quitó un artículo que es fundamental para que las universidades realicen investigación. En la actual ley, ley que está por fenecer, se plantea que el gobierno tendrá que entregar el 1% del presupuesto de los ingresos corrientes netos del gobierno central. Ese fue quitado de un plumazo. Se elimina. Para ciencia e investigación. Que aplicó aprobó la Asamblea en el mes de agosto y también no se lo ha puesto nuevamente en el veto presidencial. Entonces, increíble. Sin investigación no hay universidad. ¿Dónde queda la calidad? Nos preguntamos los profesores universitarios y el resto de los estamentos. Pero es precisamente de lo que se jacta el gobierno, que justamente estas leyes, estas reformas, estos cambios, es justamente para dar calidad al sistema educativo de educación superior y lógicamente que se imponga la meritocracia y el gobierno de las manos limpias, porque se habla tanto y tanto esto de parte del gobierno, ¿no? Está demostrado que no es así, porque todos los delegados que van a integrar estas 3 instancias de dirección del sistema de educación superior, se exige solo los méritos para quienes vienen de parte de la academia, pero no para quienes son designados a dedo por el presidente de la República. Entonces no hay meritocracia. Esa es una falacia, es una mentira del presidente de la República, y nosotros queremos denunciar a la opinión pública que el presidente lo que está haciendo es legislando él y dejando a un lado los puntos de vista de los asambleístas que no están de acuerdo con la mayoría que está ligada al gobierno, porque ya pasó eso con la ley de hidrocarburos, está pasando eso con la ley de educación superior, conocemos también que está pasando eso con la ley de los servidores públicos, y está pasando eso con la del COTAD. ¿Cómo es el trámite así en concreto? ¿Cuántos votos se necesita para que la Asamblea se allane, digamos, al veto del presidente? Se requieren 63 votos, los mismos con los que fueron aprobados. Para allanarse al veto del presidente. Si se quiere cambiar
estos artículos que, como digo, atentan completamente contra la autonomía universitaria, contra la Constitución y los derechos de los docentes, estudiantes, empleados y trabajadores, se requieren 83 votos, 83 las dos votos. terceras partes. ¿Y eso imposible no conseguir. Y finalmente el gobierno tiene todavía una carta sobre la manga. ¿Cuál es? Si es que no llega a los 63 votos, la ley pasa por el Ministerio de la Ley, como sucedió con la ley de hidrocarburos. Entonces, el señor presidente Rafael Correa se ha convertido en la única persona que está legislando en nuestro país y la Asamblea ya no está jugando ningún papel. Finalmente, ¿cuáles son las acciones que van a emprender no solamente los docentes, sino las universidades? Este 8 de septiembre se han movilizado en varias partes del país los estudiantes y digamos también personal docente y administrativo, ¿no? Empleados. ¿Cuáles son las próximas acciones que ustedes van a adoptar? El día de ayer se reunió el Consejo Consultivo de la Educación Superior, integrado por la Asamblea de Universidades Públicas, la Asamblea de Universidades Privadas, las autoridades universitarias vinculadas al Consejo de Educación Superior, al CONESUP, y los gremios nacionales, la FEUE, la Federación de Profesores a nivel nacional y la de los empleados, trabajadores y los obreros del sindicato. Y esa instancia, la máxima instancia de discusión universitaria, ha resuelto que vamos a presentar la demanda de inconstitucionalidad a la ley, porque consideramos que aquellos artículos que mencioné anteriormente están vulnerando a lo que es la Constitución de la República del Ecuador. La Constitución de la República del Ecuador, que fue aprobada por el voto de los ecuatorianos y tiene que ser respetada por el presidente de la República y por las instancias que dirigen el Estado ecuatoriano, plantea muy claramente la autonomía universitaria y que el gobierno no puede intervenir directamente en los asuntos universitarios, ni puede clausurar universidades, ni puede privarlas de sus rentas. Y hay artículos y hay atribuciones en estas organizaciones que van a ser dirigidas por el Estado y por el gobierno que pueden permitir que se realice esto en contra del sistema universitario ecuatoriano. Finalmente, muy rápidamente, ¿cómo está el tema de la gratuidad y el cogobierno? Así rapidito, por favor. Bueno, el cogobierno es un retroceso a los años 50. Los estudiantes que tenían el 50% de representación en relación a los docentes en los organismos de dirección de la universidad, se lo reduce al 50%. Le doy un ejemplo. En un consejo directivo de una facultad participamos 4 docentes. ¿Ya? En la actualidad también están representados 2 estudiantes y un empleado. ¿Ya? Hoy con el veto del presidente de la República, eso se reduce al 25%, es decir, un estudiante estará en los consejos directivos. Lo mismo sucede en los consejos universitarios y lo mismo sucede en el momento de la elección universal de los rectores y de las autoridades universitarias. Y en el asunto de la gratuidad, resulta que aquí en el país no hay cómo enfermarse, que en el país no hay cómo accidentarse, que no hay cómo tener una calamidad grave, porque en la ley aprobada por la Asamblea se planteaba excepciones a aquellos estudiantes que pueden perder la gratuidad por estos casos. Por accidente, por enfermedad grave. No perdían la gratuidad, pero eso se borró de un plumazo en el veto de Correa. Hoy está eliminado con el veto. Sí, con el veto está eliminado. Ya en la práctica no existe gratuidad. Es decir, un estudiante dentro de la universidad tiene que pasar el año sin perder en una sola materia. Si es que no lo hace, tendrá que pagar matrículas y matrículas altas que le afectarán al bolsillo de sus padres y eso no es muy bueno para la economía popular. ¿Cuál sería la salida para salir de todo esto, ¿no? de los vetos? Nosotros como sistema universitario planteamos que todavía creemos en la Corte Constitucional y consideramos de que es contundente el hecho de que el presidente de la República ha violado la Constitución en más de 25 artículos. Entonces estamos seguros que ellos van a aceptar la demanda de inconstitucionalidad que presentaremos los universitarios en los próximos días y eso implicará que ya no existe ley. Y plantearemos a la Asamblea de que se llame a generar una nueva ley, pero una ley que cuente con el consenso y con el punto de vista y con el acuerdo de quienes somos los actores del proceso educativo, las autoridades universitarias, los docentes, los estudiantes, los empleados y trabajadores. Pues bien, Juan, te queremos agradecer por estos criterios importantes, valiosos que conozca la sociedad ecuatoriana. Y lógicamente de nuestro lado estaremos pendientes con el desarrollo
del tema de la Ley de Educación Superior. Continúen con nosotros.